Bien, ahí estamos. Bienvenidos a todos al seminario de hoy, Nacer Hoy, consideraciones sobre el embarazo y posparto en tiempos de pandemia, organizado por la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes. Para los que han estado en otras ocasiones y para los que no, les comento cómo vamos a funcionar. Van a partir exponiendo las expositoras de hoy, y alrededor de 1 hora, y después al final de la presentación va a haber un espacio para preguntas y comentarios que quieran hacer los que estén escuchando hoy día. Pueden preguntar durante la presentación en nuestro chat, nos pueden ir contando también desde dónde nos están escuchando si quieren, pero las preguntas van a ser hechas al final, de manera que podamos conversar con Paulina y Valentina, que nos van a presentar este tema hoy día. Voy a presentarlas. Ellas son Paulina Nietzsche, psicóloga por la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella es magíster en psicoterapia integrativa y tiene formación en salud mental perinatal por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Es psicóloga del programa de apoyo al embarazo de alto riesgo de la Clínica Universidad de los Andes. Y profesora Valentina Chavarri, ella es profesora de la Escuela de Psicología, es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica y máster en estudios psicoanalíticos por la Clínica Tavistock and Portman, y además tiene un diploma en constitución del aparato psíquico por la APC. Es docente del curso Método de Observación de Bebés de STEPBIC y tiene estudios en desarrollo del vínculo y el apego desde el embarazo hasta los primeros años de la infancia. Bueno, dejo con ustedes a Paulina, que va a comenzar la presentación. Hola, Paulina. Hola, buenas tardes ya. Gracias, Benjamín, por la presentación y por la invitación a hablar de estos temas tan importantes en estos tiempos. Voy a compartir la presentación. Cuéntenme si se ve bien. ¿Se ve? Okay. ¿Sí? Se ve perfecto. Sí. Ya, súper. Vamos con la presentación entonces. Bueno, desde la psicología existe muchísima información en relación a la etapa del embarazo y el posparto, desde incluso el inicio de los estudios de psicología, desde el psicoanálisis, que ya esta etapa ha sido muy relevante de estudiar, y las últimas décadas esto se ha ido ya pudiendo como comprobar desde lo científico. Entonces, en realidad hay mucha información y hoy hemos hecho una selección de lo que nos parece más atingente y más relevante para que las mujeres que están viviendo en esta etapa de pandemia y de confinamiento puedan entender lo que están viviendo y puedan llevarse algunas estrategias de afrontamiento que les puedan ir siendo útiles. Entonces vamos a hablar de, como les decía, de los principales desafíos, de las consecuencias de estos desafíos y de estas estrategias de afrontamiento que hemos ido viendo que están siendo eficientes para la disminución del estrés que está significando toda esta etapa. Después, Valentina va a seguir con la etapa de posparto, las características y desafíos de esta etapa, va a hablar un poquito del tema apego tan importante y de cuándo debo pedir ayuda y a quién se le debe pedir ayuda de necesitar, si es que se necesita. Quise traer este concepto a modo de introducción, salud mental perinatal, porque me parece muy importante que vayamos conociendo que la salud mental perinatal es un área específica en la cual nos estamos especializando algunos profesionales de la salud mental, ya que se ha ido encontrando que la psicología perinatal tiene ciertas características distintas a la psicología de la mujer en otras etapas de la vida. Cuando digo perinatal, me refiero a la etapa preconcepcional, es decir, desde la idea o desde las ganas ya de lograr un embarazo, la etapa de embarazo, parto y posparto. Esta disciplina entonces se encarga de evaluar, diagnosticar y tratar ciertas dificultades que se pueden ir presentando en esta etapa.
Además, se encarga de estudiar la salud mental del recién nacido y la calidad del vínculo entre madre e hijo. Lo importante es entender, como les decía, que la psicología perinatal se ha ido dando cuenta de que la mujer en etapa de embarazo y posparto siente distinto, piensa distinto de una forma particular, incluso se comporta de una forma particular. Y eso es diferente, como les decía, a otras etapas de la vida de la mujer. Y por eso se está dando esta especialización. Entonces nos interesa entender lo que es normal, lo que es esperable y lo que es la psicopatología también. Dentro de la psicopatología, por ejemplo, está lo que todos escuchamos mucho como el tema de la depresión postparto, por ejemplo. Eso es un caso de psicopatología. La prevención es nuestro foco. En general, los profesionales de la salud mental perinatal tenemos como visión, como misión, el prevenir y anticipar estas dificultades que se pueden presentar, de manera de que apenas haya alguna señal de que algo se puede estar complejizando, podamos ir a intervenir o a ayudar o a contener, de forma de que esto no pase a significar consecuencias más complejas. Entonces, vivir un embarazo en medio de una pandemia, desafíos en tiempos de crisis. Y aquí quise relevar la palabra crisis. Ya efectivamente esta pandemia está significando una crisis desde el punto de vista de lo psicológico, está implicando esfuerzos de adaptación, está implicando energía psíquica, porque los cambios y los desafíos han aumentado muchísimo. Quiero decirles también que si bien la información que voy a ir compartiendo tiene un sustento científico y se basa en mis conocimientos como psicóloga perinatal, en realidad gran parte también de lo que les voy a hablar se sustenta en mi práctica clínica en estos últimos 4 meses de pandemia. Yo trabajo en la Clínica Universidad de los Andes con ginecólogos, con matronas, con psiquiatras, por lo tanto tengo la oportunidad de trabajar y de apoyar desde lo psicológico un volumen importante de pacientes en etapa perinatal, y es desde ahí, desde donde yo en el fondo les traigo como un resumen de lo que he ido viendo que está ocurriendo más frecuentemente en las mujeres en esta etapa. Y además lo que hemos ido trabajando con estas mujeres para poder ayudarlas. También quiero dejar muy claro que aquí cada caso es único, ya cada mujer en etapa perinatal está viviendo una situación particular, individual, y que tiene que ser siempre abordada desde esa perspectiva. Sin embargo, pensando en esta presentación, por supuesto que hemos ido eligiendo lo más frecuente, lo que más vemos y que lo que creemos que a la mayoría de las mujeres les podría servir. Pero de todas maneras hay un montón de factores que van a influir en cómo la mujer esté viviendo esta crisis. Por supuesto que es distinto ser mamá primeriza que mamá embarazada con hijos mayores. No digo que haya un caso más fácil que el otro, sino que tienen distintos desafíos. Por supuesto que también va a ser distinto una mujer que está trabajando desde la casa o que tiene que trabajar de forma presencial, por ejemplo, como las trabajadoras de la salud, que están siendo especialmente afectadas en estos tiempos, o incluso una mujer que no está trabajando. La red de apoyo, el que vivamos más en comunidad, con abuelas, con hermanas, con otras mujeres o en general con más personas que puedan apoyarnos en estos tiempos puede ser una diferencia versus otra mujer que está más sola, o incluso apoyo doméstico, si es que tiene alguien, también puede marcar una diferencia. El espacio físico, por supuesto, es un factor determinante. La calidad de la relación de pareja también. Las parejas están pasando mucho más tiempo de lo que nunca habían pasado juntas, por lo tanto la calidad de la relación es fundamental. El estado emocional previo a la pandemia, eso también es un factor a considerar. Si pensamos a nivel país, a nivel más sociológico, como país ya veníamos muy afectados por todo lo que está ocurriendo desde octubre del año pasado. Por lo tanto, estamos enfrentando esta pandemia
bastante más vulnerables que en otros momentos de nuestra historia. Y lo mismo aplica a cada uno de nosotros y al caso particular de las mujeres embarazadas. Si yo había vivido o estaba viviendo una etapa de duelo, por ejemplo, de estrés por distintos motivos y ya estaba afectada y cansada, por supuesto que este desafío puede estar siendo aún más complejo. Bueno, y para qué decir la personalidad, ya la personalidad de cada mujer también va a influir en cómo voy enfrentando lo que voy viviendo. Entonces vamos a hablar de lo más frecuente, entendiendo que no hay una sola receta. Ya les pido que vayan recogiendo aquello que les hace sentido, que les parece que puede ser útil para su caso, y van a ver seguramente un montón de cosas de las que yo voy a decir que no les van a servir, que no las van a poder aplicar a su vida, y eso simplemente desestímenlo. Bueno, vamos con los desafíos que hemos ido encontrando. Por un lado, he ido viendo como factor importante la limitada socialización del embarazo. Hay mujeres que han pasado ya prácticamente todo su embarazo encerradas. Nadie las ha visto con su guatita, nadie ha podido, sobre todo este desafío aplica a las mujeres primerizas, principalmente, que tienen el desafío de ir identificándose con el rol de madre, y por lo tanto esto de que nadie las vea, de que no puedan compartir con otras mujeres el proceso de embarazo, esta transición de convertirse en madre, dificulta la capacidad de ir integrando el rol y de que otros te identifiquen en el rol. Ya hay mujeres que se van a encontrar con personas que la última vez que las vieron estaban sin hijos, no estaban embarazadas y de repente las vuelven a ver con un hijo en brazos. Eso puede ser una dificultad. Además, como desafío nos encontramos con la presencia de la ambivalencia. Esto como de los sentimientos encontrados todo el tiempo. Por un lado, hay mujeres que el embarazo, y sobre todo si el embarazo fue planificado, en esos casos existe mucha ilusión y alegría. Y por un lado, la sensación de que este es el mejor momento porque puedo estar más en mi casa, porque puedo estar más tranquila, etc. Y al mismo tiempo, una sensación como contraria de miedo, de desesperanza, de sentir que es el peor momento para traer un hijo al mundo, que a qué mundo estoy trayendo a mi hijo, etc. Por lo tanto, es complejo integrar esa ambivalencia, integrar esa como especie de contradicción que se va sintiendo. Y eso se puede traducir en un vínculo ambivalente con el hijo en gestación. Como quiero que vengas, pero no quiero que vengas. Y bueno, eso podría tener ciertas consecuencias en términos del posparto. Además, nos encontramos con el desafío de la incertidumbre que estamos viviendo en estos tiempos. Hay una importante dificultad para proyectar el futuro. Y esto es algo especialmente relevante para la mujer en etapa de embarazo. Las mujeres embarazadas tienden frecuentemente a necesitar planificar, a pensar en la fecha probable de parto, a pensar más o menos lo que voy a hacer durante los meses, durante el embarazo, lo que voy a hacer en mi prenatal, lo que quiero de mi parto. Eso es muy propio de la embarazada. Por lo tanto, la incertidumbre puede ser muy estresante. No sabemos muy bien si la pandemia va a influir en el tipo de parto que vamos a tener, si va a influir en la cantidad de ecografías o consultas al médico, si es que la mujer va a poder contar con su ginecólogo, con su matrona en el momento del parto, o si es que van a poder tener la red de apoyo que esperaban, la mamá, la abuela, la prima, la tía, etcétera, en el posparto. Y todo eso, incluso trabajo, no sabemos si uno va a poder, bueno, las mujeres están con fuero, pero si el marido va a poder mantener su trabajo, y toda una crisis económica que en el fondo aumenta la sensación de incertidumbre y aumenta por lo tanto la sensación de estrés. Entonces prepararse para todo lo que viene se hace difícil. Un cuarto desafío tiene que ver con la energía invertida en adaptación y multitarea. Esto lo están viviendo todos, estamos con nuevas formas de enfrentar la vida, con nuevas rutinas, con nuevos roles. Tenemos mucho en nuestra cabeza al mismo tiempo. Las mujeres que tienen hijos mayores o hijos en etapa escolar están además muy desafiadas en relación al tema
el homeschool, esto de apoyar a los niños en el colegio, el teletrabajo, e incluso todo lo que implica la casa, además lo emocional que tiene que ver con el miedo a enfermarse o que algún familiar se enferme, la irritabilidad que pueden estar presentando los niños, que es esperable en estos tiempos de encierro. Por lo tanto, hay mucho al mismo tiempo y está costando encontrar, a algunas embarazadas les está costando encontrar un espacio psíquico para poder conectarse con el propio embarazo, con ese hijo o hija que está por nacer, ya que en verdad el día se pasa volando con tanta tarea y actividad. Y además, lo que yo he visto que uno de los estresores más importantes está siendo esto de que cumplo todos los roles en el mismo lugar. Trabajo en el mismo lugar, soy mamá en el mismo lugar, me hago cargo de la casa en el mismo lugar, descanso, todo es en el mismo lugar y por lo tanto se empiezan a juntar los roles y estamos todo el día haciendo todo o nada. Las mujeres me dicen, siento que hago de todo el día, pero nada lo termino de hacer bien, va quedando todo a media, siento que estoy al debe en todos mis roles. Y desde ahí aparece la culpa y toda una consecuencia, toda una cantidad importante de consecuencias a nivel emocional. Otro desafío tiene que ver con los duelos. Ya en tiempos de pandemia, por supuesto que el tema duelo ha sido es muy relevante porque ha habido muchos fallecimientos, muchas familias que están enfrentando la muerte de un ser querido. Pero aquí además quiero relevar la importancia de un montón de expectativas frustradas que están teniendo que vivir las mujeres embarazadas. Como les decía, la mujer embarazada tiende a hacer un plan de lo que quiere para su embarazo y muchas de esas cosas están teniendo que dejarse atrás y aceptar que no van a ocurrir. Uno esperaba compartir con la familia y amigos esta etapa, esperaba un prenatal con ciertas actividades que tenía pensado hacer, baby showers, fotos, viajes, quizá el último viaje con la pareja antes de tener hijos, ciertas compras que uno quiere hacer no online, sino que las quiere hacer en vivo y en directo, tocar la ropa de la bobita, empezar a disfrutar esa etapa, por ejemplo, cambio de casas o proyectos laborales que al final no se están pudiendo cumplir. Y aparece lo que me ha tocado ver muchísimo, los debería. Yo debería estar contenta, yo debería estar agradecida, y por lo tanto desde ese debería aparece la culpa. Cuando vemos las noticias, tanta gente sufriendo, nos parece que es injusto, que no corresponde estar tristes porque no vamos a poder tener el baby shower que habíamos pensado tener. Pero desde aquí me parece importante decirles que estos sí son duelos, que sí las mujeres tienen derecho a estar tristes si así lo sienten, que efectivamente soltar estas expectativas cuesta, que efectivamente, por supuesto, no está siendo el fin del mundo, ni es lo más dramático que a uno le pudiera pasar, pero de todas maneras implica un ejercicio de conexión con la emoción que está surgiendo, validarse y decir, tengo motivos para estar así, me lo voy a permitir, y desde ahí ese es el único camino para llegar a la aceptación, y desde ahí poder ir soltando. Bueno, por otro lado, nos encontramos con las estrategias de afrontamiento habituales muy limitadas. ¿Ya? Todas las personas contamos con formas de enfrentar el estrés y de disminuir el estrés que vamos viviendo en la vida. Ahí, como aparecen en las fotos, no sé, uno le gusta ir a conectarse con la naturaleza, estar un rato en silencio, salir a pasear o hacer deporte con la pareja. Esa foto tan linda de una mano sosteniendo la guatita de una mamá, como buscar espacios de contención, el café con las amigas, algo de deporte, etc. Todas esas estrategias están o eliminadas, anuladas totalmente, o muy limitadas, o transformadas en estrategias distintas. Por lo tanto, desde ahí también surge una sensación de estrés, de que me quedo sin herramientas para poder enfrentar todo lo que está pasando. ¿Cómo lo hago? Bueno, y por último, los embarazos están siendo muy sedentarios. Por lo tanto, eso está
teniendo implicancias en el aumento de peso, en todo tipo de dolores. He visto más que nunca embarazadas teniendo dolores de espalda, dolores de ligamentos, puntadas, dolores de cabeza, que tiene que ver con la falta de movimiento y el pasar muchas horas sentadas. No nos damos cuenta como en nuestra vida cotidiana, a pesar de que quizá incluso no hagamos ejercicio, siempre nos estamos moviendo un poco. Nuestra vida implica caminar, moverse de un lado a otro. Y aquí eso se está limitando muchísimo y eso está teniendo consecuencias en el cuerpo de la mujer embarazada, que está cambiando muchísimo. Bueno, y esta jaula muy decorada está puesta ahí como para en el fondo mostrar que por muy bonita y cómoda que sea nuestra casa o nuestro espacio y que nos estemos esforzando por hacerlo acogedor y que está súper bien, de todas maneras el encierro es algo para lo que no estamos preparados, ¿ya? O sea, históricamente como especie humana nuestro cerebro no está diseñado para estar encerrados. Por lo tanto, eso de verdad que es esperable que esté generando un nivel de estrés importante. Por supuesto que todo esto tiene ciertos aspectos positivos también, y es muy importante que los miremos. Estamos viendo muchas oportunidades de desarrollar nuestra creatividad. He visto muchas mujeres encontrándose con actividades que nunca habían tenido tiempo de hacer, como cocinar, hacer yoga, ejercicio, etc. Además, están teniendo las mujeres mayor tiempo para compartir en pareja. Eso también puede ser muy relevante en tiempos de embarazo. Algo muy práctico, ropa más cómoda. La embarazada está disfrutando poder andar muy cómoda en la casa, trabajar con las piernas en alto, por ejemplo, poder tener más tiempos de descanso quizá, y eso está siendo súper favorecedor también. He visto una sensación de agradecimiento distinta a otros tiempos, como estar valorando más lo que se tiene. Y mayor intimidad también. Si bien se extraña la familia, los amigos, etc., por otro lado también el vivir este embarazo sin tanta como invasión de información, de gente que opina, que dice, etc., puede estar resultando bien agradable para algunas mujeres. Bueno, entonces, son tiempos de cambio y el cerebro de la mujer de la mujer embarazada no es la excepción, ¿ya? El embarazo implica cambios cerebrales. Esto se ha estudiado a través de resonancias magnéticas que se han hecho a mujeres antes de embarazarse y post-embarazo, y efectivamente se ha comprobado que el cerebro sufre modificaciones importantes que tienen que ver con la especialización del cerebro para el cuidado del bebé. O sea, nuestro cerebro sabio y nuestras hormonas saben que nos vamos a tener que hacer cargo de un hijo o una hija que no nos va a poder hablar, que solo se va a comunicar a través de emociones, de un lenguaje no verbal. Por lo tanto tenemos que prepararnos para ser más capaces de entender y de sintonizar con ese mundo emocional para poder entonces satisfacer las necesidades de ese hijo. Y además nuestro cerebro sabe que vamos a tener que cuidar a un recién nacido que va a ser muy vulnerable, que nos va a necesitar muchísimo. Por lo tanto, la mujer embarazada está muy capaz de detectar peligros, amenazas, para poder entonces anticiparse y cuidar a ese recién nacido. Es así como entonces la hipersensibilidad y la hipervigilancia están muy presentes en esta etapa y se mantienen en el posparto, incluso hasta 2 años posparto se ve que estos cambios se mantienen. Desde la hipersensibilidad encontramos emociones que se sienten más fuertes, mejor capacidad de leer emociones en los otros, eso se ha ido estudiando. Y aquí pongo el concepto de trauma vicario específicamente para, en el fondo, relacionarlo con lo expuestas que están las embarazadas hoy a vivenciar la experiencia de trauma a través del sufrimiento de otros. O sea, si yo estoy viendo las noticias, mucho sufrimiento por todo lo que está pasando, el cómo está mi cerebro en este minuto va a influir en que esa experiencia de trauma de otro termine siendo un trauma propio y que se viva de forma muy intensa.
Entonces hay que tener mucho ojo con cuánto nos exponemos, cuánto se expone una embarazada a estas imágenes, a esta información. La hipervigilancia entonces aumenta la capacidad de prevenir peligros, aumenta miedos que antes no se tenían, y en el fondo la mujer se empieza a comportar de forma bastante similar a lo que ocurre en cuadros ansiosos. Y eso es importante que sepamos que es normal, que tiene que ver con una buena preparación para el posparto. Bueno, en general, esto lo voy a pasar rapidito. Estoy viendo a nivel de síntomas físicos mayor cansancio, dolores, alteraciones del sueño, o sea que es muy relevante de manejar a tiempo. Síntomas emocionales como cambios de ánimo, hipersensibilidad, tristeza, frustración, ansiedad, aburrimiento incluso. Síntomas cognitivos como problemas de concentración y memoria. He escuchado muchos chascarros en el último tiempo de mujeres que se han olvidado de cosas muy importantes, de reuniones, de fechas de entrega, y eso está pasando bastante. Dificultad para tomar decisiones, imágenes y pensamientos intrusivos, imágenes de cosas malas que pudieran pasar, de situaciones difíciles que aparecen ahí sin que lo podamos como controlar. Y a nivel de síntomas conductuales, evitación de conflictos, estamos encerrados, entonces mejor hay temas que no voy a tocar, hay cosas que no voy a decir, no es el momento. Dificultad para separar roles, aislamiento, irritabilidad. Y aquí otro tema muy importante entonces, porque lo he mencionado varias veces durante este ratito, el tema del estrés. O sea, en definitiva, las mujeres embarazadas están la gran mayoría más estresadas. ¿Y qué impacto puede tener ese estrés materno durante el embarazo? En el embarazo mismo y en el feto. Aquí es importante decir que la investigación científica en las últimas décadas ha ido concluyendo que sí existe un impacto en el feto cuando el estrés materno es importante, prolongado en el tiempo. Hay ahí algunas cosas que todavía no se han definido de forma clara, como qué tipos de estresores, si es solo un estrés agudo o estrés crónico, eso se está definiendo, pero en el fondo, en términos generales, lo que se sabe es que si el cerebro de la mujer se está comportando como un cerebro estresado, eso va a tener un impacto en el feto, probablemente de dos maneras. Hay dos maneras que se están describiendo el último tiempo. Una, que es esta conexión brain to brain, o sea, el cerebro de la mamá se ve que está conectado con el cerebro del feto. De alguna manera, células que tienen que ver con la respuesta de estrés en el cerebro de la mamá llegan al cerebro del feto y por lo tanto esa bobita nace estresada también, nace hipervigilante, nace hiperreactiva, porque de forma muy sabia es un feto que es una bobita que en el fondo sabe que va a nacer en un ambiente más hostil, en un ambiente más difícil. Por otro lado, si la mujer está frecuentemente estresada, eso tiene consecuencias a nivel de la secreción de cortisol, por ejemplo, y se ha visto que el cortisol en cantidades importantes es capaz de traspasar la barrera placentaria y llegar al cuerpo de la bobita. Entonces, es importante este tema. Hay mucho que decir al respecto, solo quiero dejarles esta idea. No se sabe exactamente bien en qué consecuencias tiene. Hay algunas ideas que dicen que tienen que ver con niños más hiperactivos, con el déficit atencional, con trastornos del sueño, entre otras cosas, incluso algunas alteraciones a nivel de neurodesarrollo como el lenguaje, etc. Pero ahí yo creo que en realidad hay mucho todavía por definir. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Tengo que estar siempre relajada? No, eso es imposible. Más en estos tiempos, ¿ya? El cuerpo sabe lidiar con cierto nivel de estrés. Cierto nivel de estrés incluso es adaptativo, nos sirve para enfrentarnos a ciertas dificultades, ¿ya? Aquí estamos hablando de estrés sostenido y muy intenso. Pero la invitación en sí, y esto lo quiero decir de forma muy clara, la invitación aquí es a tomar conciencia de que la mujer embarazada y posparto tiene que priorizar el autocuidado.
Ya, la mujer embarazada está viviendo una etapa distinta y por mucho tiempo se nos ha hecho creer que la mujer embarazada que sigue haciendo la vida tal cual es como la más chora, es como un mérito seguir haciendo todo igual y trabajando igual que antes, como si fuera todo un logro. Y eso realmente no es así. Si la mujer lo disfruta, perfecto, pero si la mujer está sintiéndose más cansada, más estresada, lo importante es regular eso para priorizar el autocuidado. Cuidarse es una inversión, nunca es tiempo perdido, ni flojera ni egoísmo, por mucho que nos hayan hecho creer eso por mucho tiempo. Cuidarse es una inversión a futuro, vivimos mucho mejor la tarde si es que a mediodía pudimos descansar un poquito. Vivimos mucho mejor cada día si es que la noche tenemos unas buenas horas del sueño, por ejemplo. Y así, cuando sabemos darnos lo que necesitamos, terminamos además cuidando mejor a otros. O sea, cuidarse a uno mismo finalmente está lejos de ser egoísmo, sino que también resulta en un mucho mejor cuidado a otros. Y de esa manera también enseñamos autocuidado por modeling. Le enseñamos a nuestros hijos a cuidarse a través de lo que nosotros les mostramos, de nuestro propio autocuidado. Entonces, ¿cómo me cuido? Preguntarte muy seguido cómo me siento, por lo menos una vez al día, hacer un ejercicio consciente, cómo me estoy sintiendo y qué necesito. Y desde ahí buscar soluciones, no conformarse, bueno, es que está todo el mundo igual, ya, pero en algo quizá puedo mejorar. Y no estoy hablando de grandes cambios, a veces hay cambios chiquititos que pueden hacer que uno baje un poco el nivel de estrés. Date eso que necesitas, pero para eso tienes que tomar conciencia de qué es lo que necesitas y no siempre es tan fácil de definirlo. Valida tus emociones. Esto es algo que me dicen siempre las embarazadas. Es que prefiero no llorar porque no quiero estresar a mi guagua. Y es algo que todo el mundo le dice a las embarazadas. Tienes que estar tranquila, pero es que no llores, que le va a afectar a tu guagua. Es importante que entiendan que al final el llanto es un método que tiene el cuerpo de desahogo, de alivio. Por lo tanto, es mucho mejor sacar afuera eso que estoy sintiendo, ponerlo afuera, ponerlo en otro quizá, que te pueda contener y no quedarte con esa emoción adentro que finalmente solo te estresa aún más. Y desde ahí, desde validar la emoción y desahogar, intentar un equilibrio, ¿ya? Siempre esto tiene que ver con la regulación emocional. O sea, tan importante es conectarse con la emoción y desahogarla de alguna manera, como también tomar acciones para sentirse mejor. Y ir buscando un equilibrio entre me conecto, me desahogo y después busco alguna forma de sentirme mejor y de seguir adelante. Y no desequilibrarme hacia ninguno de los dos polos. Como les decía, filtra el contenido al que te expones en la pantalla, busca inputs nutritivos, o sea, ¿qué te sirve? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Una lectura? ¿Una conversación con una amiga que es especialmente contenedora? ¿Un abrazo? ¿Un hobby? ¿Pintar? Busca qué te hace sentir mejor. Busca placer, ¿ya? Esto es súper importante. ¿Qué disfruto? Porque cuando estamos estresados está activo en nuestro cerebro todo un sistema de alerta, de alarma, de cortisol, de adrenalina, pero cuando sentimos placer se activa el otro circuito que nos genera oxitocina, que nos genera hormonas que nos relajan. Por lo tanto, una manera de combatir el estrés es al mismo tiempo estar buscando experiencias de placer. Conéctate con otros como se pueda, por videollamadas, hay formas, flexibiliza, anda regulando expectativas, voy a pasar más rápido porque estoy en el tiempo, conéctate con tus valores, qué es lo que más te importa y desde ahí anda tomando decisiones. Es súper importante ordenarse, eso es algo que hacemos constantemente en psicoterapia. A ver, ¿qué es lo más importante? Bueno, desde ahí tomamos una decisión y después vamos viendo lo que sigue. No te compares, el rol de las redes sociales está muy complicado porque hay una idealización del embarazo y todos muestran la mejor faceta que no es real. Y bueno, conoce tus propios límites. Invierte mucho en descanso, como les decía antes, y ejercicio físico, fundamental. Yo sé que todos escuchamos esto siempre y suena un poco majadero, pero la verdad es que las mujeres embarazadas en confinamiento que han logrado una rutina de ejercicio que les agrade,
siento yo que les mejora mucho el bienestar, la sensación de bienestar corporal y un relajo a nivel emocional también. Cuida tu sueño, esto es demasiado importante, o sea, no se permitan demasiado tiempo durmiendo mal. En posparto yo entiendo que uno no puede esperar dormir 8 horas de corrido, embarazada en el último trimestre es difícil porque hay molestias por la guata, qué sé yo, pero todo lo mejor que se pueda, lo mejor que se pueda y lo más que se pueda. Si no tenemos una buena calidad de sueño, el día entero se hace más difícil, el ánimo se altera, el vínculo se altera, etc. Organización y diferenciación de los roles, prioriza, distingue lo importante y trabaja la aceptación, ir haciendo el ejercicio de distinguir lo que está bajo tu control de lo que no está. Y en lo último, entonces, el nacimiento, ¿cómo me preparo para el nacimiento? Súper importante que tengan una conversación fluida con el ginecólogo o matrona que les pueda dar la información que necesiten para poder empezar a visualizar el parto. Es probable que antes tuvieras una idea del parto y ahora tienes muchas dudas de cómo de verdad va a ser. Voy a andar con mascarilla, me van a tener que hacer la PCR apenas entre o días antes, voy a tener mi guagua, me van a mandar para la casa al tiro porque no tengo que estar, no puedo no haber cama, va a estar mi pareja en el parto. Todas esas preguntas se responden distinto dependiendo del centro de salud en el que uno va a tener su hijo. Hay ciertas reglas que están establecidas a nivel país, pero también hay cierto margen que cada institución está manejando, y por lo tanto es importante buscar esa información para que te puedas visualizar ahí y te puedas preparar lo mejor posible. La matrona es fundamental. Busca maneras de vincularte con ella, ojalá antes del parto. Si tienes la oportunidad de saber que te va a acompañar, ojalá la conozcas 1 o 2 veces, tengas una conversación aunque sea virtual con ella, para que sepa cuáles son los miedos que estás teniendo y para que ella pueda contarte también cómo se están viviendo los partos. Incluso hemos aquí visto cómo las matronas le mandan videos a las embarazadas de cómo es la sala de parto, cómo es el lugar por donde van a llegar, y eso puede ser muy útil para bajar la ansiedad. Y trata de ir tomando conciencia de qué emociones te genera pensar en tu parto, para poder abordar eso y conversarlo ya sea con la matrona, con tu pareja o incluso con un apoyo psicológico con tu ginecólogo. Todas las mujeres tienen derecho a una experiencia de parto positivo, tengan o no una confirmación de COVID-19. Esto es fundamental. El parto es muy importante en la vida de una mujer. Y todos esos cuidados incluyen salud mental también. Necesitamos sentirnos bien y estar contenidas y acompañadas en esta etapa. Eso, por mi parte. Vale, te doy el pase. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Se escucha o creo que tiene que...? Ahí. Sí, perfecto. Bueno, saludo también a quienes nos están escuchando. Yo soy Valentina Chavarri y voy a tomar esta segunda parte de la exposición, bien de la mano de muchas de las cosas que comentaba Paulina, ¿sí? Quería mostrarles esta imagen para partir sobre la llegada tan esperada. O sea, ¿qué pasa después de todo este proceso del embarazo? Llega el momento del parto, llega la guagua, ¿y qué hacemos con esta nueva realidad a la que nos enfrentamos? Y quería dejarles esta imagen que nos muestra cómo este bebé recién nacido está apoyado, absolutamente entregado en el cuerpo de su mamá, y esta mamá al mismo tiempo está plácidamente acurrucando esta guagua. Me imagino que esto es una imagen que pueden tener todas las embarazadas, una idea de cómo les gustaría que fuera su maternidad, y la idea, de esta segunda parte de la charla es poder conversar sobre algunas herramientas para poder propiciar esta relación íntima y cercana con esta guaguita. Vamos, Pauli. Entonces, esta llegada tan esperada nos puede provocar sentimientos ambivalentes, como se mencionaba antes, ¿no? Y que pueden coexistir la alegría profunda, inmensa, la chochera de la llegada de este hijo, esta hija, y también puede estar coexistiendo eso con el temor, con la incertidumbre, con las preguntas. ¿Qué significa ser padre, ser madre?
en este contexto hoy. Y todo eso, todas esas preguntas, todas esas inquietudes tienen que tener un espacio y son muy válidas. Y son parte de la experiencia que está tocando vivir ahora. Y lo importante es saber cómo enfrentar eso, ¿sí? Aquí quería recalcar esta frase de que el hábitat del bebé es el cuerpo de la madre, haciendo hincapié para partir en que este bebé que va a nacer viene preparado para ser acunado por el cuerpo de la mamá. Es decir, la mamá y el papá y la familia nuclear que ha estado acompañando el embarazo de la mujer son el hábitat ideal para esta guagua. Y creo que eso nos puede ayudar mucho. Si bien uno tiene expectativas, idealizaciones de cómo podía ser el posparto, la verdad es que ahora va a ser distinto. Y en esto distinto hay muchas herramientas que seguimos teniendo hoy en día. Y quizás suena obvio, pero a mí quería recalcarlo, el cuerpo, los brazos de la madre y el entorno familiar nuclear es el hábitat ideal para un bebé, para que el bebé esté tranquilo y esté bien cuidado. Vamos a abordar entonces ahora un poco las características del posparto, y en eso quería enfatizar que el posparto es una etapa linda, pero también es una etapa con sus desafíos. Y creo que es bien importante la idea de que no hay que idealizar un posparto que no estuviera en un contexto de pandemia, ¿sí? Obviamente serían un poco distintos los escenarios, pero el posparto es una etapa en sí misma que tiene cambios, que implica desafíos, que necesita de la capacidad de adaptación. Y eso no es por la pandemia, eso es porque el posparto es una etapa que requiere trabajo. Entonces, por ahí también empezar de pronto a poder visualizar cómo cada mujer y cada pareja ha ido pensando el posparto y qué cosas hay que empezar como, bueno, a modificar en estas expectativas y qué cosas hay que empezar a considerar. Más allá de que estemos en una etapa de pandemia, como les decía, el posparto tiene distintas características. Entonces, primero vamos a hablar del puerperio, que es la etapa que por definición se inicia con el nacimiento del bebé, y aquí hay una división en cómo lo vamos a entender. Desde el mundo médico, los ginecólogos lo entienden como los 40 días posteriores al parto, que tienen que ver principalmente con la retracción del útero a su tamaño normal y los cambios fisiológicos en la madre que ha parido. Pero desde la psicología y desde el área de la salud mental, el puerperio se extiende desde 8 meses e incluso hasta el año después de nacido el bebé. Es decir, es un periodo largo, implica muchísimos cambios en muchos niveles y que, bueno, toma tiempo y requiere su tiempo. Y es importante dar ese espacio. Entonces, desde la salud mental se ha visto que, así como se producen cambios fisiológicos muy importantes en la madre, también se producen cambios a nivel, bueno, como decía Paulina, cerebral, conductual, sensitivo, emocional, o sea, hay una serie de cambios en distintos niveles durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, esa idea es importante considerar todo el tiempo que toma este periodo. Dentro de estos cambios, creo que el más importante, me atrevería a decir, es el cambio profundo en la identidad de la madre. Aunque una mujer tenga otros hijos, haya tenido experiencia antes de parto, de maternidad, siempre nace una nueva mamá con un nuevo hijo que llega, ¿sí? Y siempre va a estar la pregunta de qué mamá quiero ser para este hijo que llega. Es decir, la madre ha empezado a desarrollar una relación única y especial con la guagua que tenía dentro, y esa relación se va construyendo a lo largo de los 9 meses. Y esa misma relación va planteando desafíos en la identidad de la madre. Es decir, por ejemplo, una madre que puede sentir que esta guagua se mueve mucho más que otras guaguas que he tenido antes, o que la ecografía ha sido más difícil que se muestre. Es decir, la guagua va dando cuenta de sus características personales y la madre va integrando esto y va aprendiendo a conocer a este hijo, a esta hija. Y desde ahí se va reformulando su propia experiencia de maternidad. Estos cambios son profundos y toman mucho tiempo y es fundamental dejarles espacio. Dentro de estos mismos cambios,
está esta etapa especializada de los baby blues. Probablemente han escuchado hablar de los baby blues, probablemente más de alguna los ha experimentado, o quizás se ha sentido identificada cuando describa lo que son los baby blues, y estos tienen que ver con cambios, como les decía, en distintos niveles, que se gestan en particular desde las últimas semanas del embarazo hasta máximo 3 semanas después de que ha nacido el bebé. ¿Sí? Y estos cambios son muy marcados, son más bien intensos y tienen que ver con cambios emocionales, conductuales, que están asociados a lo que hablaba Paulina en torno a la hipervigilancia y a la hipersensibilización. Es un estado que la naturaleza, es decir, es parte de nuestra naturaleza de ser madre, permite que se desarrolle. Y lo que hace es que le entregas herramientas a esta madre para leer los estados emocionales del bebé. Es decir, una madre que en concreto siente que, por ejemplo, durante este mes más o menos, entre una semana antes del parto y unas 2 o 3 semanas postparto, siente que llora con mayor facilidad, que puede estar un poco más irritable, le cuesta más organizarse, que siente que está muy pendiente de este bebé, todo eso es normal y es esperable, y la naturaleza permite esos cambios, como les decía, para afianzar el vínculo con el bebé. Estos cambios pueden hacernos cuestionar cómo estoy, qué me está pasando, pueden generar incluso miedo, pero quería aquí ser clara en que es parte del proceso que necesitamos las mujeres para vincularnos de manera más íntima y cercana con este bebé que ha nacido. Y es por eso que podemos escuchar a veces en las madres, por ejemplo, cómo lo hacen para distinguir los tipos de llanto de su guagua. Bueno, es gracias a este tipo de procesos. Entonces también la invitación es a acoger estas experiencias emocionales, buscar contención, buscar compañía, hablar de esto, pero sin duda que hacerles un espacio, ¿sí? Podemos hablar también qué diferencia esto de una depresión postparto. En resumen, lo que sí puedo decir es que el periodo de los baby blues y el periodo como la reorganización de la identidad de la madre y del puerperio en general nunca va a incluir un rechazo o un desinterés por el bebé. ¿Ya? Ahí yo creo que hay uno de los criterios centrales para distinguir que podría ser un cuadro del ánimo ya psicopatológico. Todos estos cambios que la madre experimenta están destinados a favorecer un mejor cuidado de este bebé, ¿sí? Por otro lado, entonces, es importante, como les decía, considerar que esta etapa requiere tiempo y que resguardar la salud física y emocional de la madre es sinónimo de resguardar y proteger la salud emocional del bebé y su desarrollo íntegro. Y también considerar que el posparto también es un proceso a nivel familiar, ¿sí? La madre acoge a este nuevo integrante y la familia tiene que acoger a este nuevo integrante. Por ahí los hermanos, el padre, todos tienen que hacer un espacio a este nuevo ser que llega, por lo tanto, hay que abrir la conversación sobre cómo está siendo vivida esta etapa para todos los integrantes. Como ven, el posparto a veces está idealizado y uno tiene muchos planes de que quiere salir, hacer o no hacer, pero este otro lado se habla menos quizás y es tan importante como lo otro, ¿sí? Y considerar que todo esto pasa con o sin pandemia. Todo este trabajo, toda esta sensibilización, todas estas etapas se dan de forma normal y es esperable dentro de lo que entendemos como posparto. Entonces, vamos ahora un poco a los desafíos a los que se agregan en los tiempos actuales. Sabemos que para la pandemia nadie estaba preparado, nadie, digo, nosotros como las personas, nadie, digo, clínicas o hospitales o equipos médicos, todos hemos tenido que irnos ajustando. Padres y madres se han visto sometidos al estrés y bueno, hemos visto con Paulina el efecto que puede llegar a tener estresores que sean sostenidos en el tiempo y que sean muy agudos para la madre o para la pareja parental. Aquí quería simplemente recalcar una idea que yo la he estado escuchando de otros profesionales del área de la salud mental para cómo podemos mirar y entender esta experiencia de un parto y un posparto en pandemia. Y una psicóloga bien conocida hablaba de que uno puede de alguna manera
tomar la idea de lo prematuro. Es decir, uno se puede imaginar un parto prematuro y que en un parto prematuro nace una guagua prematuramente y los padres son padres de una guagua prematuramente. Es decir, nadie estaba preparado para algo así y sucede. Bueno, esa idea la podemos tomar y llevarla un poco al contexto actual, en el sentido que nadie estaba preparado y rápidamente hemos tenido que irnos adaptando en la casa, en el trabajo, en la familia, a este nuevo escenario. Entonces, estos padres que van a recibir o que ya han recibido a una guagua en este contexto, sí, han tenido que enfrentar mucho más rápido muchos cambios. Y ahí está la idea de lo prematuro. Lo bueno de esto es que la naturaleza también nos prepara, es decir, así como pueden existir los partos prematuros y salen adelante estos bebés, bueno, también los seres humanos en general estamos preparados para enfrentar escenarios más adversos. Y desde ahí la invitación es hacer los cambios integrando actores nuevos de una manera creativa. ¿Con qué nos encontramos en particular? Yo quería usar esta imagen de Mafalda, Mafalda tan conocida, y esta imagen que me parece tan elocuente. Esta imagen que puede dar cuenta del cansancio, a veces de la decepción, a veces del aburrimiento, de la monotonía, o sea, tantas cosas que nos han estado pasando en este contexto de pandemia, y que es el contexto en el cual puede llegar un recién nacido. Entonces, hay una caída importante en las expectativas, un poco tomando lo que decía Paulina, nadie me vio con mi guata, nadie me vio transformándome, o se estaba gestando mi guagua y me estaba gestando yo como madre, nadie vio ese proceso y también puede pasar que nadie haya visto la llegada in situ de este recién nacido, ¿no? Y que no esté esta presentación social. Para todos probablemente, o para muchos al menos, seguro que estaba ahí en el imaginario esto de llevar a la guagua, vestirla con la ropa que estuvimos pensando, estuvimos escogiendo con tanto cariño, llevarla para que la conozcan los padres, que la conozcan los amigos, los hermanos, etc. Y eso ya no está. Está a través de las cámaras, está a través de las reuniones por Zoom, pero ya no está en la vida como el contacto físico, y esos son duelos, como decía Paulina. Esas son vivencias que nos pueden generar frustración, que nos pueden generar rabia, que pueden generar decepción. Importante validarlo y darle su espacio. Por otro lado, tenemos, de la que ya hemos venido hablando, la ambivalencia. Es normal y es esperable que hayan sentimientos contradictorios, que haya mucha felicidad, que haya alegría por la llegada de este recién nacido y que también haya miedo, incertidumbre o haya muchas preguntas. ¿Dónde están las redes de apoyo? ¿Cómo van a estar estas redes de apoyo? ¿Qué hago para recibir el apoyo? Y todas son preguntas muy válidas y que seguramente han estado circulando en el día a día. Y lo importante es poder darles un espacio. Y como decía Paulina, preguntarse qué es lo que puede estar necesitando cada madre o cada pareja o cada familia y tratar de buscar una solución. Y en eso mismo va a tocar reestructurar y reorganizar. ¿Sí? Va a haber que cambiar, o seguramente muchos de ustedes han estado cambiando ya los planes que tenían para el postnatal, que sin duda la realidad de hoy probablemente no está tan cerca de lo que habían planificado, pero ahí también vuelvo a la idea de desidealizar un poco esta etapa, ¿sí? Como, de nuevo, con pandemia o sin pandemia, el posparto es un proceso que requiere energía, que requiere reestructuración y reorganización, y en eso quizás habían algunos ideales que con pandemia o sin pandemia eran muy difíciles de cumplir. Y por otro lado, a veces nos vemos expuestos a ciertos ideales que también hay que plantearse, bueno, ¿qué cabida le vamos a dar? ¿No? Como qué es lo que vamos a querer para esta etapa que está haciendo de esta manera. Y por último, en términos como de desafíos, ¿cómo le damos un espacio a estos sentimientos que sí, que pueden ser incómodos, que pueden ser aburridos derechamente, que pueden a veces hacer sentir que el ambiente se pone un poco más tenso, o por ejemplo hacernos pensar que no era lo que esperábamos, que uno se imaginaba un postnatal, un posparto, abrazaditos con la guagua y mucho más tranquilo. Porque hoy día, como decía Paulina, está todo puesto en un mismo ambiente,
si hay una madre que tiene otros hijos, esos otros hijos no están saliendo de la casa al colegio y no está viéndose tiempo de descanso físico. O sea, hay muchos elementos que efectivamente están de alguna manera aumentando las dificultades en este tiempo. Y es muy importante, y vamos a ver por qué es tan importante acoger esa dificultad, hacernos cargo de estos sentimientos que pueden ser incómodos, como la frustración, la decepción, el aburrimiento o los sentimientos de soledad. Y en particular, quería detenerme en la soledad y el aislamiento, que se sabe que son enemigos de la maternidad. ¿En qué sentido? En que una madre que empieza a retraerse va a empezar probablemente a sentirse más demandada por este bebé, se puede sentir desbordada, se puede angustiar con mayor facilidad, y puede haber el riesgo también de que esa rabia o esa soledad o esa angustia se desplacen a la relación con el bebé, de manera inconsciente, por supuesto. Y desde ahí pueda surgir el deseo de distanciarse o incluso a veces, algunas veces, a sentir cierto rechazo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante también, como decía Paulina, el rol como en todo esto de la salud mental perinatal y cómo vemos todos estos procesos en prevenir, es decir, en buscar redes, en potenciar espacios colaborativos de escucha, de compartir experiencias, y en esto también quiero ser muy clara en evitar activamente el retraimiento y el aislamiento. Con esto quiere decir que, por supuesto, espacios para la mujer sola, bienvenidos sean, ¿sí? En los que pueda descansar y en los que pueda distraerse o distenderse. Pero lo que estoy describiendo es un progresivo aislamiento, ¿sí? Es como rechazar el contacto, no buscar ayuda o guardarse estas sensaciones que pueden ser abrumadoras, incómodas, etc. ¿Sí? Todo eso, como también decía Paulina antes, es peor dejarlo adentro y guardárselo. Es muy importante buscar espacios para ser sostenida, contenida y acompañada y poder atravesar estos desafíos de la mejor manera posible. Y en esto, de la mano con lo anterior, quería hablar de un recurso que tienen los padres que a veces ha podido quizás quedar un poco más en el tintero, pero a mí me parece que es una herramienta clave para hoy, y es la capacidad de mentalización. Probablemente han escuchado este concepto en otros ámbitos o en el ámbito también relacional con los niños, pero yo quiero tomarlo específicamente en relación al desarrollo de la madre y de este bebé, ¿sí? Está ya muy estudiado cómo que la mente del niño, de este recién nacido, para desarrollarse lo que necesita es entrar en contacto con otra mente. Y ojo que acá estoy hablando de mente y ya menos de cerebro, ¿sí? En el sentido que voy a hablar de la experiencia emocional y de lo importante que es mantener la conexión con esa experiencia emocional. Entonces, aquí hay dos elementos que son fundamentales, que son acoger y validar la experiencia por la que está atravesando la madre, la experiencia que atraviesa la guagua y que obviamente también está atravesando el padre o la pareja de la madre, ¿sí? Y bueno, y ahí extendido a los otros integrantes familiares, pero sobre todo me voy a centrar en la madre y la guagua. Entonces, en primer lugar, acoger la idea de que la maternidad trae consigo dudas, sensación de vulnerabilidad, puede traer aburrimiento y cansancio, ¿sí? Estamos llenos de imágenes de la maternidad, de madres sonriendo, bebés vestidos preciosos, también sonriendo, en un día soleado, con una naturaleza preciosa. Eso circula mucho por las redes y por todos lados. ¿Qué es lo que no circula? Las ojeras, los dolores de cabeza, las dificultades con la lactancia, el cansancio, el aburrimiento, que puede significar a veces estar todo el día sola con una guagua. O sea, todo eso queda escondido. Imagínense la típica imagen de esconder como el polvo bajo la alfombra, ¿sí? Y eso finalmente termina siendo más un daño que un beneficio. Como decía Paulina antes, eso de no llores que vas a poner nerviosa a tu guagua, si tú lloras la guagua va a llorar también, no te angusties porque le hace mal a tu guagua. Tratar de esconder y de negar toda esa experiencia solo van a entorpecer la vinculación de la madre con el niño, porque todos esos sentimientos y esas emociones no desaparecen, quedan circulando en un plano menos consciente, pero quedan circulando.
y de alguna manera van a tener sobrepasados los recursos emocionales de la madre y probablemente de la pareja. Entonces, lo importante con eso es poder abrirlos, acogerlos y validarlos. Es decir, está bien sentirse así, es normal sentirse así, es parte del proceso que te está tocando vivir. Pero también, como decía Paulina, lo importante es tomar acciones al respecto, ¿sí? Lo fundamental de todo esto es que el acogimiento y la validación va a producir alivio en la madre, y eso necesariamente va a descomprimir el vínculo, necesariamente va a disminuir el estrés y la ansiedad en ella. Por lo tanto, va a mejorar la calidad de vínculo entre ella y su hijo. Entonces, ¿cuál también vendría siendo la función de los otros que puedan haber en la casa? El padre, la pareja, la madre, de pronto si alguna abuela se hace presente o abuelo, es ofrecer calidez, acompañamiento y cercanía para poder contener a la madre que está viviendo estos sentimientos y estos afectos que son difíciles, y así poder disminuir el efecto de esto, ¿sí? Es decir, la contención, la escucha y el acompañamiento en este proceso, lo que va a traer como resultado es una madre más tranquila y por lo tanto una madre que puede conectarse y ejercer su función como madre de una mejor manera. A esto es lo que le llamamos la afectividad mentalizada. La afectividad mentalizada es poder pensar sobre la experiencia emocional que estamos teniendo y poder transformarla, es decir, comunicarla, verbalizarla, expresarla y así poder aliviarnos. De esa manera, el bebé va a encontrar no solo a una madre dispuesta o un padre dispuesto, sino también el bebé se va a encontrar con una pareja de padres que está lidiando con la dificultad y que puede aprender herramientas de cómo lidiar con esa dificultad. Yo sé que suena un poco lejano porque, claro, un bebé no habla, un bebé no nos va a decir que está angustiado, que está asustado, pero todas estas experiencias se transmiten a través de la calma, de la contención y de la calidad del vínculo. ¿Qué otros recursos encontramos hoy? Mirando en el lado positivo al distanciamiento social, bueno, y al confinamiento hoy, es que los padres también van a estar, entre comillas, un poco más aliviados respecto de visitas inesperadas o que a veces pueden ser derechamente indeseadas, ¿no? Como, como decía Paulina también, cuentan con mayor espacio de intimidad y por ende un mayor espacio cercano para relacionarse con el bebé, bueno, y con los otros hijos en el caso que hay, ¿no? Pero hay mayor espacio para que la familia pueda desplegar estos vínculos y puedan conocer a este ser que se viene a integrar. También yo aquí veo como un potenciador este momento del vínculo materno y paterno filial, es decir, a los hombres probablemente nunca antes, y no sé si después, les va a haber tocado estar en la casa acompañando a la madre y siendo partícipes de su paternidad de manera tan activa. Y puede mirarse esto como un recurso tremendamente positivo para que los padres puedan desarrollar un vínculo con este recién nacido desde los inicios y con un tiempo de calidad. No solo después de la oficina, no solo llegando tarde cuando ya están cansados, sino que encontrando otros momentos durante el día. Y como les decía, esto directamente impacta como una oportunidad en el apego. Entonces vamos a ligar ahora, Pauli, pasar a la siguiente, cómo todo esto se traduce entonces en una oportunidad para propiciar el apego. El apego claramente es una instancia que le ofrece al niño una relación de confianza, un vínculo estable y duradero en el tiempo con la principal figura de cuidado, que la mayoría de las veces es la madre, pero con sus padres como protagonistas. Importante que esto es una herramienta para la vida, o sea, el niño a través de un apego seguro encuentra las herramientas que necesita para desarrollar una autoestima adecuada y para poder desarrollar herramientas de socialización positivas hacia lo que viene en el futuro. Entonces, el apego va a implicar una disponibilidad que no es solo física, sino también emocional y psicológica. Es decir, lo que un niño necesita es una mamá que esté conectada con su capacidad de ser mamá y que pueda acoger la experiencia emocional de su guagua.
que pueda acoger los llantos, que pueda acoger los temores, que también pueda compartir la risa y el juego con su hijo. Con eso vamos a estarle brindando, sin saberlo a veces, pero vamos a estarle brindando todo lo que el niño necesita para desarrollarse de manera sana. Eso, pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se construye un apego seguro? Aquí tomé una frase de un cantar popular que dice, que habla de la maternidad y dice, no son cosas del saber, son cositas que se saben. En esto quería rescatar la experiencia de saber que trae la madre y trae el padre. ¿En qué sentido ese saber? En el sentido que ambos, sobre todo la madre, han ido construyendo una historia de relación con este bebé que llega. La han ido construyendo a lo largo de estos 9 meses, como les decía, con las ecografías, sintiendo los movimientos, las reacciones que tiene este bebé. Entonces, estos padres ya traen, entre comillas, un conocimiento sobre quién es esta guagua, y yo los invito a usar ese conocimiento, a conectar con su intuición y a poder responder a las demandas de esta guagua desde el conocimiento que ya tienen y desde la intuición. Tanto madre como bebé se necesitan para regularse mutuamente, y la madre ya conoce bastante de este bebé que llega cuando ya ha nacido. Entonces, creo que este saber ha quedado muy relegado y a veces ha quedado, quizás incluso ha perdido protagonismo, porque hay mucho conocimiento sobre el desarrollo y la maternidad que se ha volcado hacia el ámbito académico, pero desde mi perspectiva creo que se tiene que rescatar todo este saber intuitivo y de relación que la madre ya trae con este bebé. Ya intuye si va a ser un hijo más o menos inquieto que los otros, más movedizo menos, cómo son los ritmos de este bebé. Todas esas cosas una mujer ya las va conociendo antes. Entonces, la invitación es a usar este conocimiento y a que pueda apoyarse en este para desarrollar su función materna. Y en base a eso mismo, recalcar que este vínculo es un factor protector y contenedor para el bebé, es decir, es un recurso positivo como ventaja que ya traen los padres para ofrecerle al bebé. Cuando el bebé nace, él se va a reencontrar con la figura que lo calma, lo tranquiliza, y el bebé de alguna manera ya sabe que es la figura que lo va a cuidar. Esto es tremendamente importante. Me imagino aquí que todos piensan y desean para sus hijos que están por llegar o que ya han llegado, que sean felices. Y con esto quería transmitirles que en este saber, en este conocimiento y en esta relación de amor que hay entre los padres y el niño, está gran parte de las herramientas que necesitan para favorecer ese desarrollo armónico y feliz en el niño. Entonces, poner el acento en la intuición materna y en la expresión espontánea del quehacer de la madre. Entonces, recalcar finalmente que lo importante es que sea suficiente, ¿sí? Que sea suficiente significa eso, que sea suficiente. No que haya que hacer todo, no que los padres tengan que saber responder a todos los llantos, no que tengan que saber de antemano todo lo que hay que hacer, sino que esté la disposición y que estén los espacios para compartir con este recién nacido, ¿sí? Y esos espacios muy importantes, que se dé lugar y se dé el acomode para que haya placer y disfrute mutuo. Es decir, esto es una relación entre dos, entre tres, donde tiene que haber lugar para las emociones, para el afecto y para el disfrute de todos sus integrantes. Eso, sin duda, se va a traducir en un vínculo amoroso cálido, cercano, y va a contribuir al crecimiento de la autoestima sana en el niño. Pasemos nomás, Pauli. Yo diría que para resumir lo que les he dicho, creo que finalmente el bebé, el recién nacido, los niños en general, necesitan padres disponibles, no padres perfectos. Entonces también ahí la invitación es a revisar estos ideales o estas ideas que uno puede tener preconcebidas y pensar qué es lo que se necesita para estar disponible, sobre todo para estar disponible y conectar con la experiencia emocional de este bebé. El resto, me parece a mí, tiene que ver con el ejercicio de la maternidad, esto que salía antes, la devoción corriente, y eso se da por sí solo,
si tenemos disponibilidad afectiva y disposición para estar una y otra vez ahí, aunque nos equivoquemos, que nos vamos a equivocar, aunque sea frustrante a veces, aunque no sepamos, ese ejercicio de estar disponible es lo que le entrega al niño la seguridad y la confianza. Y desde ahí también es donde entendemos que se puede construir una autoestima con seguridad y con confianza. Entonces, ¿en qué se traduce esto en concreto? Aquí también traigo de nuevo a Mafalda, pero en que lo urgente no opaque las cosas que son importantes. Creo que ese es el mensaje central. Pasemos, Pauli. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que lo importante sea verdaderamente lo importante. Es decir, que podamos prevenir, y en esto me refiero a poder priorizar y jerarquizar. Ser realistas, no vamos a alcanzar a hacer todo, no podemos hacer todo lo que teníamos pensado, y por lo tanto va a haber que prevenir. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cómo hacerlo para poder priorizar y qué cosas jerarquizar? Preguntarse como madre, como pareja de padres, ¿qué es lo más importante que ustedes le quieren entregar a este bebé que llegó? O también a estos otros hijos. Y desde ahí establecer la escala de jerarquización y de prioridad de a qué le van a destinar tiempo y energía y qué cosas sencillamente no se van a hacer o van a quedar más para más adelante. Mantener medidas de orden y limpieza realistas, la casa no va a estar de punta en blanco, no podemos limpiar todo como quisiéramos, prioricemos quizá el lavado de manos, prioricemos limpieza de superficies directas, donde uno apoya la mamadera, por ejemplo, o donde uno está con el bebé, pero ser realista, ¿sí? Adaptar espacios para el disfrute y la comodidad, eso es clave. Es decir, que todos tengan un espacio para disfrutar y estar cómodos. No solo el bebé, no solo la madre, todos. A lo mejor el living comedor por un tiempo va a tener que ser la sala de juegos, a lo mejor las siestas se van a dormir en otro lado, no sé, cada uno tiene que ir encontrando la forma de hacerse lo más cómodo y confortable posible este periodo. Por supuesto que buscar y mantener, no solo buscar, sino que mantener el contacto con las redes de apoyo y redes cercanas que nos den confianza, donde nos podamos sentir contenidos, y buscar y mantener hábitos físicos y cuidados que favorezcan el sentir positivo en la madre y obviamente en el niño. Ejemplos concretos: exponerse a la luz del día, hidratación, buscar hacer algo de ejercicio físico, aunque sea una caminata de 10 minutos, buscar algo de movilidad. Todo ese tipo de medidas que son muy concretas y están a la mano de todos pueden significar cambios tremendamente importantes en cómo estamos viviendo la maternidad. Y por último, recalcar el uso del porteo como un elemento que beneficia tremendamente la vinculación de la madre con el niño. Está comprobado y está demostrado que el niño mejora la regulación de su ritmo fisiológico cuando está en esta posición apoyado en la madre, y que también esta posición del porteo lo calma. Entonces entrega muchas facilidades también para complementar en el cuidado de este hijo. Y por otro lado, bueno, la madre queda con los brazos disponibles al mismo tiempo que está con el recién nacido. Y por último, para terminar, quisimos abordar el tema de cuándo pedir ayuda. Y si quiero pedir ayuda, ¿qué tipo de ayuda? ¿A quién y para qué? Y en esto, importante decir que hay distintos tipos de dificultades con las que nos podemos encontrar, ¿sí? Probablemente han escuchado la depresión pre o post parto, que claro, tiene directamente que ver con la salud mental y como les decía antes, es importante distinguirla de lo que pueden ser los baby blues o cambios esperables durante el preparto o el postparto. Entonces, como les decía, el tema de los baby blues dura máximo un mes en promedio y son tipos de cambios emocionales que nunca van a implicar el rechazo o el descuido del bebé, ¿sí? Entonces, cuando uno ya empieza a ver que se extiende por mucho tiempo, que hay un llanto constante, que hay mucha angustia, que hay desborde, por ejemplo, y no logra regularse, ya, por ejemplo, podemos estar frente a una señal que nos tiene que hacer levantar las alertas, o si derechamente estamos sintiendo poco deseo de cuidar al bebé,
rechazo, etcétera, también eso nos puede llevar a consultar a profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, etcétera. También podemos ver cierta dificultad en la vinculación entre el bebé y algunos de sus progenitores, y para eso están los trabajos vinculares que se hacen también a cargo de psicólogos en general, y también puede requerirse asesoría y apoyo en el desarrollo de hábitos. Es decir, podemos tener dificultades con la lactancia, con la instalación como de hábito del sueño, con la alimentación, con la psicomotricidad, y ahí podemos recurrir a una infinidad de profesionales, matronas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, etc. Entonces, con esto dejar la idea de que la llegada de este niño puede traer dificultades en distintos niveles y que tienen relación con distintas áreas que se han ido desarrollando para apoyar a los padres en la llegada del recién nacido. Entonces, desde ahí, como la invitación es que es como poder abrir la palestra de oferta de ayuda que hay para acoger las inquietudes que los padres puedan tener. ¿Vale? ¿Sigo yo? Sí. Ya, esto es solo para terminar, estamos justo ya en el tiempo. Simplemente para dejar estas como tips bien concretos, decirles que si responden sí a cualquiera de estas preguntas, lo ideal sería pedir ayuda psicológica o psiquiátrica, dependiendo de lo que les haga más sentido, ¿ya? No las voy a leer todas, pero si tienen cualquier pregunta después nos pueden contactar a nuestro mail que les van a compartir por el chat. Pero en el fondo es ver si, por ejemplo, están teniendo costos que no se quieren permitir, como problemas de pareja, o están tratando inadecuadamente a sus hijos, o están poniendo en riesgo su embarazo. Eso sí es sinónimo de pedir ayuda. Si te sientes estresada la mayor parte del tiempo, si te cuesta disfrutar cosas que normalmente disfrutabas, si te has sentido triste la mayor parte del día durante varios días, si sientes constantes ganas de llorar sin un motivo claro, si estás más afectada de lo que tú misma esperarías de ti. Tú te conoces, tú eres experta en ti misma, por lo tanto, si tú sientes que estás más afectada de lo que esperabas, entonces eso es señal de que quizás estás necesitando un poquito más ayuda. Y si es que ya has tomado acciones para sentirte mejor y no te están resultando, con mayor razón aún, entonces pedir un poquito de ayuda para generar cambios más eficientes. ¿Qué puedes esperar de un apoyo psicológico en este contexto? Quiero aquí hacer en resumen la diferenciación entre apoyo psicológico y psicoterapia. No necesariamente pedir ayuda psicológica, ojalá especializada en psicología perinatal, implica un proceso largo, estar un año en psicoterapia o 2 veces a la semana, no. O sea, lo ideal es recibir un apoyo psicológico específico para el momento presente que se está viviendo y que probablemente va a tener como objetivo el determinar en tu caso qué cosas pueden modificarse de manera de aumentar tu calidad de vida y mejorar, disminuir el estrés. Ya también obviamente con la psicóloga o psicólogas explorar la posibilidad o la necesidad de interconsulta psiquiátrica, que en algunos casos efectivamente se requiere y es importante saber cuándo se requiere. Trabajar en los duelos, de lo que hablamos, y principalmente quiero decir la importancia del trabajo en equipo. Ojalá esa psicóloga o psicólogo tenga contacto con tu ginecólogo, tenga contacto con tu matrona o matrón, tenga contacto con el psiquiatra si es que se necesitó derivación a psiquiatra o si vienes desde psiquiatría, y que se genere un trabajo en equipo entre profesionales que estén a cargo de tu cuidado, buscando la mejor manera de ayudarte en esta etapa tan importante y delicada. Eso es fundamental, el trabajo en equipo alrededor de una mujer en etapa perinatal, ¿ya? Y además vale rescatar la idea de que se ha visto que la psicoterapia o el apoyo psicológico en tiempos de embarazo es un excelente momento, avanza rápido. La mujer, con esto de estar más sensible o más abierta, más conectada emocionalmente, avanza bastante más rápido en los procesos psicoterapéuticos que en otros momentos de su vida. Eso. Benja, no se escucha.
Bien, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Sí, ahí Ya. sí. Bueno, gracias por la exposición, Paulina, Valentina. No era fácil comprimir toda esta información que tenía en el rato esperado, pero bueno, veamos qué alcanzamos a contestar en estos minutos que nos quedan, porque nos han mandado varias preguntas y concretamente, por ejemplo, pensaba en mencionarles una persona que dice, anónimo, dice, algo mencionaron de esto en la presentación, ¿ah? Que el embarazo es normal que cueste dormir, más allá de la molestia física. ¿Cómo es posible manejarlo? Por ejemplo, el insomnio, dice. Vale, contesto yo pensando que es como pregunta de embarazo. Sí, dale. A ver, es normal que el sueño se pueda dar de forma como más interrumpida por las molestias físicas. Ahora, eso por un lado, pero a nivel psicológico, el que la mujer esté teniendo problemas de insomnio podría estar significando un aumento de la ansiedad, un aumento de miedos asociados a lo que viene. Por lo tanto, si es que ese insomnio se está dando, yo recomendaría pedir ayuda, especialmente por la importancia de prepararse para el posparto. Llegar a un posparto muy cansada es una mala idea. Y si entonces estamos durmiendo mal antes del parto y antes del posparto, probablemente vamos a estar agotadas. El sueño siempre es una señal los problemas de sueño siempre es una señal de alerta que es muy importante abordar a tiempo. Eso. Y otra cosa que preguntan tiene que ver con la pandemia específicamente. ¿Me escuchan o no? Sí, perfecto. Sí. Dice esta persona anónima, también no mencionó su nombre. ¿Algún consejo para manejar o controlar el pensamiento rumiante asociado a la ansiedad generada por todo el contexto de embarazo y pandemia? Bueno, eso, ¿ah? Por todos los cuidados que se implica, ¿cierto? Sí, o sea, Pauli, ¿la respondo yo? Sí, como tú quieras. Ya. Bien, sobre el tema de los pensamientos rumiantes, quizás ahí un poco en la línea de lo que mencionaba Paulina. A ver, es esperable que uno pueda estar más nerviosa, más ansiosa, porque estamos en un contexto distinto y un contexto que es más difícil en ese sentido. Sin embargo, si estos pensamientos son rumiantes, por ejemplo, dificultan el descanso, dificultan la relajación, yo también pienso que sería bueno considerar pedir un apoyo, principalmente pensando en que este contexto de pandemia todavía va a continuar por un rato. O sea, que este estresor esté constantemente interrumpiendo actividades o desgastando a la madre, sea en el embarazo, sea en el posparto, a mí me parece que requiere como ser revisado y buscar cierto apoyo. Sí. Y por último, y algo que también se había comentado antes, quizás como estrategia concreta es filtrar la exposición a la información. Sabemos que estamos en un contexto difícil, falta para que se resuelva, quizás ahí cuidar a qué nos estamos exponiendo en las redes sociales, en la televisión, en lo que sea, y cuidar y tener espacios como de autocuidado. Pero yo creo que sería importante considerar un apoyo ahí. Sí, y ahí agregaría el que muchas veces esos pensamientos intrusivos son de situaciones negativas o situaciones que nos dan miedo, por lo tanto tendemos a querer como evitarlo, evitar que ese pensamiento venga, evitar mencionarlo incluso. Y justamente es importante saber que la estrategia más eficiente justamente es la contraria, en vez de evitar, poder hablar de lo que está pasando por mi cabeza sin que yo lo pueda manejar. Probablemente eso tiene que ver con que estoy tratando de evitar pensarlo. Si yo lo enfrento, lo hablo, lo converso, lo hablo con alguien que pueda contenerme y sostenerme en ese minuto, es bien probable que el pensamiento intrusivo empiece a disminuir y a perder poder. Y aquí hay otra pregunta que dice, hola, acompaño a mujeres que tienen diagnóstico prenatal de enfermedades o condiciones genéticas del bebé.
eso ya implica una serie de dificultades, pero además ahora se ha agregado el hecho de que sus hijos quedan hospitalizados y no les permiten visitarlos. Sí. A las dudas sobre salud se suman dudas sobre el vínculo y el apego. ¿Qué sugieren como lo central para acompañar a esta madre? ¿Le doy yo, Pauli? Sí, dale. Bien, es una pregunta súper interesante. Bueno, se ha estado viendo que las UCI de neonatología han tenido que restringir las visitas y sin duda que la separación de la madre de su hijo claramente hace un poco más complejas las cosas. Entonces, la sugerencia que al menos a mí, como he estado escuchando y que creo que puede ser muy útil, es tratar de favorecer la continuidad de esa relación. ¿De qué manera? Por ejemplo, en algunas UCI se ha implementado que los padres manden, por ejemplo, grabado un video o una canción que escuchaban durante el embarazo o a la madre hablándole a este bebé. Y lo que se hace en la UCI, por ejemplo, es que la psicóloga graba la reacción del bebé o va manteniendo a los padres muy informados del estado de salud, como un reporte casi diario de cómo van cambiando y mejorando las cosas con su hijo. Pero por el lado de los padres, yo ahí los incentivaría a tratar de mantener el vínculo constantemente presente de distintas maneras. Y ahí la voz, por ejemplo, se sabe que es como el canal por excelencia más directo para llegar al bebé. ¿En qué sentido? Los bebés nacen con una capacidad auditiva tremendamente desarrollada y eso se va perdiendo, o sea, esa afinidad auditiva que tienen los bebés después se va perdiendo, pero en estos primeros momentos son tremendamente perceptivos y hábiles en captar los estímulos que le eran familiares desde el vientre, desde que está en el vientre de la madre. Entonces, por eso es tan buena idea, por ejemplo, mandar audios con la voz materna, con una canción, con algo que de alguna manera permita sostener la continuidad de esa relación que, como les decía, ya se venía gestando durante estos 9 meses. Por supuesto que otros estímulos sensoriales también son tremendamente importantes, pero estoy pensando en la realidad de las incubadoras y en lo breve de las visitas. Por supuesto que la madre pudiera tomar en brazos, dar de mamar al niño, dejarle un tutito a lo mejor con su propio olor, que la madre duerma con un tutito y eso, el niño tenga acceso a eso en algunos momentos. Todo ese tipo de cosas ya se está demostrando cómo ayudan a que el niño empiece a mejorar sus signos vitales, empiece quizás a responder mejor a los estímulos del ambiente y se evite el retraimiento que se ha visto que lamentablemente en las incubadoras puede aumentar. Entonces, para eso se están implementando distintas estrategias que sobre todo van en la línea del estímulo sensorial para estos niños que quedan hospitalizados. Y ahí quiero agregar una cosa cortita, de que a pesar de que efectivamente está siendo muy dramática esta separación entre mamás y papás y bebés, es importante también transmitir esperanza, apelando un poco a la plasticidad también del cerebro de las guaguas, o sea, todo se puede ir reparando. Es una separación que genera estrés, pero va a haber tiempo para ir reparando eso, para poder hacer con tu guagua lo que no pudiste hacer producto de la separación. Y es importante que las mamás sientan que no está todo perdido, que esto no es algo que no se vaya a poder dar nunca. Van a volver a estar con sus guaguas y van a poder darles eso que ellas necesitan. Bien. Bueno, quedan preguntas, no hay tiempo para hacerlas todas, pero les agradecemos a todos la participación, la asistencia. Muchas gracias, Valentina, Paulina, por esta gran presentación. Y bueno, y dará pie seguro para tenerlas en alguna próxima oportunidad, en algún tema como este. Así que un abrazo, muchas gracias. Y para todos los asistentes, no olviden seguirnos por nuestro Instagram, Psicología Ubande, y poder completar también la encuesta de evaluación de esta actividad. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.